¿Y bien? ¿Qué te parece? Está chueca. Neta, ¿eso es en lo que te fijas? Aprendí a soldar y construir mi propia mesa de trabajo. Bueno, está bien. ¿Y qué piensas hacer con tus nuevas habilidades? Pues soldar, fabricar cosas. Ahora Cediza puede ofrecer otro tipo de productos y servicios. Hablando de eso, estuve revisando sus números y están en insolvencia. Si no consiguen dinero rápido, no van a poder seguir operando en enero. Ay, ya sé. Y la verdad es que ya no tengo idea de qué hacer. Todo lo que se me ocurre, necesitamos dinero para hacerlo y es justamente lo que no tenemos. Deberías de leer las cartas. Yo cobro 1,000 pesos por consulta y entre eso, especular en la bolsa, mis cursos de coaching y mi nueva secta, pues... ¿Secta? Perdón, no quise decir secta. Quise decir mi nueva organización de voluntarios para adorar seres mágicos. Como sea, entre todo eso, pues yo tengo dinero para tirar para arriba. Y si tienes tanto dinero, ¿por qué no inviertes en Cediza? ¿Qué? ¿Invertir dinero en una empresa que de verdad fabrica algo, da empleos y paga impuestos? No estoy loco. Bueno, préstame dinero. Eso es diferente. Claro que te puedo prestar dinero. La tasa de interés que cobro es el 125% anual. ¿Qué? Pero si soy tu hermano. Tienes razón, pero ¿qué estoy pensando? La tasa de interés sería del 200% anual. Tranquilo, solamente tienes que firmar unos pagarés y poner un inmueble por garantía. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Creo que tengo algo que decir. Bueno, hemos estado hablando sobre el tema de la ansiedad. Y si bien ya hablamos de las partes fisiológicas de la ansiedad, en la que comprendimos que la ansiedad se presenta cuando el sistema nervioso autónomo se activa ante la presencia de una amenaza y la sensación de miedo, el miedo, la cual es una de las 6 emociones básicas con las que contamos. Nuestro sistema nervioso autónomo simpático se mantiene activo durante un periodo de tiempo prolongado y nos mantiene básicamente en un estado constante de pelear o de huir. Esto es una patologización de una condición natural, como es el miedo. El miedo, que es una herramienta sumamente útil para la supervivencia de nuestra especie y para la supervivencia de los animales en sí. Ahora, cabe preguntarnos a qué se debe que el miedo esté presente durante tanto tiempo para que se puedan generar trastornos de ansiedad. Y para eso tenemos que analizar cómo es que estamos viviendo. En resumen, ver cómo es la sociedad en la que nos estamos desarrollando. Ahora, es muy importante comprender que lo que aquí pretendemos hacer solamente es comunicar, hacer una comunicación teórica, hacer divulgación de ciertos conocimientos. Para nada pretendemos hacer un diagnóstico clínico de ninguna persona. Por lo que si tú estás experimentando síntomas de trastornos de ansiedad, encarecidamente te recomendamos que acudas con un profesional de la salud capacitado y certificado para que recibas la ayuda que necesitas. Dicho esto, continuamos con lo que sigue. Las amenazas siempre han existido, siempre han estado con nosotros. Desde tiempos ancestrales, cuando se podían presentar como un león que estaba en la maleza y que nos podía comer, hasta el chaca con una motoneta itálica en una parte del Estado de México que nos pretende quitar el celular. El miedo y las amenazas siempre han estado con nuestra especie, pero también ha estado con nuestra especie el deseo, la necesidad, la búsqueda constante de crear dispositivos, de crear herramientas
que permitan reducir esas amenazas, reducir el miedo y por lo tanto reducir los trastornos de ansiedad. Y una de las herramientas, uno de los dispositivos más importantes que hemos podido desarrollar es la sociedad. Si entendemos por sociedad la conformación de grupos cada vez más grande, desde pequeñas tribus hasta sociedades complejas como en las que actualmente vivimos, o también las sociedades en las que se originó la revolución neolítica de la agricultura, podemos ver que el individuo, cuando se encuentra completamente solo, está constantemente expuesto a las amenazas, al miedo y por lo tanto a la ansiedad. Sin embargo, a medida en que... no me gustó. 3, 2, 1, adelante. Pensémoslo de esta manera. Un individuo dejado completamente solo es presa fácil para los riesgos que se le presentan en el entorno. Su existencia está constantemente amenazada y va a ser normal que su nivel de ansiedad esté alto y que esté constantemente en una situación de luchar o de huir para preservar su vida. Para fortuna de nosotros somos animales gregarios y hemos construido desde el inicio de nuestros linajes como Homo sapiens entidades cada vez más complejas, cada vez más numerosas de personas, con la intención de protegernos entre nosotros. Desde familia, tribus, clanes, grupos de cazadores-recolectores y el nacimiento de las sociedades complejas hasta las sociedades hiperconectadas como en la que actualmente vivimos. Los grupos, las asociaciones humanas pretenden hacer un frente común ante las amenazas para que el miedo de los individuos se reduzca y por lo tanto los síntomas de ansiedad se reduzcan también entre los miembros. Ahora, en las sociedades en las que vivimos, también ese es uno de sus objetivos y se logra al menos hasta cierto punto. Carnal, ya tengo la solución a todos tus problemas financieros. ¿Así? A ver, cuéntame tu plan. Pon mucha atención. Constelaciones familiares. ¿Neta? ¿Tu gran plan es una secta pseudocientífica destructiva? Oye, esto es una ciencia. Estás hablando del análisis fenomenológico sistémico transgeneracional. ¡Son mamadas! ¿Carajo contigo? ¿No te quieres desnudar en internet? ¿No quieres hacer constelaciones familiares? Parece que estás empeñado en irte a vivir debajo de un puente. Es más, ni siquiera has promocionado nuestro Patreon. Eso es verdad. Amigos, ya está en nuestro Patreon el primer video exclusivo de la serie Diálogos entre Hermanos. Así que si quieren ayudarme a no morir de hambre, vayan a patreon.com/creo que tengo algo que decir y suscríbanse. Hecho el comercial, regresamos al video. Oye, yo soy el que dice eso. Continuemos. Si bien la evolución de los grupos humanos a lo largo de nuestra historia ha sido muy amplia y los diferentes grupos humanos en diferentes geografías han desarrollado estrategias diferentes para afrontar las amenazas a las que se enfrentan, podemos decir que ha habido un proceso o una serie de procesos que en los últimos siglos ha conseguido que un modelo de sociedad se propague y se implante en el mundo. Y estamos hablando del colonialismo europeo. Long story short, Europa conquistó el mundo e impuso a sangre y fuego su modelo de sociedad, utilizando a lo largo de los siglos diferentes pretextos como fueron la propagación del cristianismo, la propagación de la idea de civilización, la apertura de nuevos mercados, el establecimiento del capitalismo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de la globalización, cuando hablamos de la idea del establecimiento de una aldea global, estamos hablando de la occidentalización del mundo, del establecimiento de una sociedad basada en una serie de valores, de principios y de instituciones que son dadas como buenas o como las mejores que hay.
Esencialmente estamos hablando de aquellas que provienen de Europa Occidental y de países como Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón. Porque seamos sinceros, cuando hablamos de globalización, casi nadie habla de que lo que se tiene que imponer es un sistema como el que rige en China o como el que rige en Irán o como el que rige en Rusia. Ahora bien, lo que tenemos que ver es que ahora que estamos en este proceso de globalización, que estamos tan inmersos dentro de él, tanto que hay quienes dicen que es irreversible, se propugna porque entre más rápido se implanten estos valores, estos principios y estas instituciones, más rápido se va a obtener el desarrollo económico y el consiguiente crecimiento del bienestar de las personas, y por ende se presentarían más rápido las condiciones para reducir las amenazas, para reducir el miedo y para reducir la preponderancia de los trastornos de ansiedad en la sociedad. Ahora, ¿qué datos contamos para poder decir que en el siglo XXI estamos ante una epidemia de ansiedad? Pues bien, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se calcula que un 4% de la población mundial padece actualmente un trastorno de ansiedad. En 2019, esto es antes de la pandemia de COVID-19, 301 millones de personas en el mundo tenían un trastorno de ansiedad, lo que los convierte en los más comunes de todos los trastornos mentales. E igualmente, la Organización Panamericana de la Salud nos dice que la pandemia de COVID-19 provoca un aumento del 25% en la prevalencia de la ansiedad y la depresión en todo el mundo. En el caso de México, el INEGI, en la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021, encontró que para nuestro país, en lo referente a síntomas de ansiedad, se captó que 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3% revela síntomas de ansiedad mínima o en algún grado. Por lo tanto, 49.3% no la tiene. ¡Wow! ¿La mitad de la población de México tiene problemas de ansiedad? Hermano, tenemos que ponernos a vender aceites esenciales para eso. No mames. ¿Neta no puedes pensar en otra cosa que no sean fraudes, sectas o pseudociencia? Ay, Alejandro, tú fuiste el que empezó el video hablando de tus problemas de dinero. Yo solamente quiero ayudar. Ahora me vas a salir con que no te pusiste a vender dióxido de cloro durante la pandemia. Claro que no. No mames, qué pendejo estás. ¿Pendejo yo? ¿Culero tú? Pero regresemos a nuestro video. Ya en el video pasado estuvimos hablando de la manera en que el sociólogo Zygmunt Bauman contempla la transformación, el paso que se da durante el siglo XX desde una modernidad sólida a una modernidad líquida. Mencionamos que durante la modernidad sólida se establecieron una serie de instituciones, de estructuras, de valores y de principios que lo que buscaban era reducir la inseguridad, la desprotección y la incertidumbre de las personas. Y que esta transformación, este tránsito, esta mutación del capitalismo, lo que ocasiona es que esas estructuras sean cada vez más atacadas, destruidas y desmanteladas con la idea de incrementar la libertad de los individuos. Si marcamos el nacimiento del sistema capitalista con el inicio del siglo XIX, podemos decir que este sistema de producción tiene una historia y evolución de poco más de 220 años. Su historia la podemos enmarcar en 3 periodos. El primero, que iría de 1800 a 1914 y que podemos llamar como del capitalismo liberal. El que va de 1914 a 1979-1980, que se puede denominar como del capitalismo controlado, y el que va de 1979-1980 a la actualidad, que se denominaría capitalismo neoliberal. Del neoliberalismo ya hicimos un video que les dejaremos por aquí. Ahora, como comentamos hace un momento, la modernidad sólida que se desarrolla principalmente durante el siglo XX
es el intento de establecer estructuras que van a brindar a las clases trabajadoras instrumentos para protegerse, para reducir las amenazas que un sistema depredador como el capitalista está generando. Durante la primera etapa del capitalismo, el capitalismo liberal, atendemos a un incremento en las desigualdades sociales, a una destrucción de los lazos comunales que existían en las épocas preindustriales y que el capitalismo necesitaba destruir para obtener una gran cantidad de mano de obra, y que por lo tanto generaba individuos que estaban expuestos completamente a la voluntad de los patrones. El movimiento sindical, los movimientos socialistas y comunistas y los movimientos socialdemócratas de mediados del siglo XIX hacia finales del siglo XX lograron establecer un estado del bienestar durante la etapa que podemos denominar como del capitalismo controlado. Lo que se pretendía y lo que se logró con el estado de bienestar es asegurar un cierto nivel de vida. Ahora, ¿cómo podemos definir el estado de bienestar? De acuerdo con Mario Alfredo Navarro Rubalcaba, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, el estado de bienestar es un conjunto de instituciones públicas proveedoras de servicios sociales dirigidas a mejorar las condiciones de vida y a promocionar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. El estado de bienestar buscaba disminuir las amenazas, los peligros, los riesgos de que las personas, de que los trabajadores perdieran cierto estatus social o cierta capacidad para mantenerse con vida, para mantener un nivel de vida adecuado. La generación del baby boom, los baby boomers, es la generación que vivió los mayores logros de los estados de bienestar. Y curiosamente, esta generación es la misma que ataca a la generación X, a la generación del milenio, a la generación Z, que los tacha como huevones, como quejones, como débiles, como generaciones de cristal, la que no se da cuenta de que ellos son hijos de una excepción histórica en la vida del capitalismo, porque es precisamente durante la mayoría de edad de la generación X, a finales de los 70 y principios de los 80, cuando asistimos a el comienzo de la destrucción de los estados de bienestar, al desmantelamiento de las instituciones que proveían seguridad a las personas, cuando el capitalismo se libera y entramos a la fase denominada capitalismo neoliberal. Con el neoliberalismo asistimos a la destrucción, al desmantelamiento del estado de bienestar y a la primera transición, a los primeros pasos de la modernidad sólida a la modernidad líquida. De eso ya hablaste en el video pasado. ¿No tienes nada nuevo que decir? Es que la modernidad líquida es sumamente amplia. Abarca desde las relaciones de pareja hasta las relaciones laborales. La destrucción de los estados de bienestar es una de las principales fuentes de desprotección, de inseguridad y de incertidumbre, y por lo tanto es la principal fuente de amenazas, de miedo y de ansiedad en nuestra sociedad actual. ¿Y piensas hablar de todo eso? ¿Me gustaría? Pues no será hoy. Este video ya de por sí es demasiado largo. Termina de una vez. Pero... ¡Que termines! Bueno, ya, no te enojes. Pero como siempre, sea usted juez de lo que aquí hemos dicho. A los que llegaron hasta aquí, muchas gracias, en verdad lo apreciamos. Si este video fue de su agrado, por favor, no olvide dejarnos su like, comente, comparta y suscríbase para que cada vez más personas podamos pensar de manera crítica. Y recuerde que si quiere apoyar al canal puede hacerlo desde patreon.com/creo que tengo algo que decir, en donde ya encontrará nuestro primer contenido exclusivo. Y recuerde, Carpe diem, quam minimum credula postero. Hasta la próxima. Oye Max, ¿siempre me vas a prestar dinero? ¿Vas a abrir tu OnlyFans? Está bien, lo haré.